Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de este drama de las universidades, lo vamos a hablar enseguida, pero quería hacer referencia a algo que también que llamó mucho la atención en estos días. Fue una decisión, un anuncio que hizo el Instituto de Previsión Social de volver a exigir algo que en realidad ya está en la ley, rige desde la década del 60. Para poder inscribirte en el Instituto de Previsión Social, para pasar a ser un asegurado del Instituto de Previsión Social, el empleador tiene que tener un certificado médico, un análisis de cuál es el estado de salud del asegurado. Se tomó esto como que el IPS va a dejar fuera, como hacen los seguros privados, a todos aquellos que tengan una enfermedad de base. Por decir, vos sabés que hoy, si tenés un diagnóstico de diabetes o tenés un tipo de cáncer o tuviste un tipo de cáncer, en un seguro privado no siempre te admiten. Es más, si te admiten te dan una cobertura mínima o ya dejan constancia que si se vuelve a presentar la enfermedad te van a cubrir con un porcentaje menor. Esto no corre para el Instituto de Previsión Social. Para el IPS, por ley y por constitución, ellos no pueden rechazar a nadie. Y de hecho lo aclaró el presidente del IPS, no van a rechazar. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Y este es el tema de fondo. Es un tema delicado al que tenemos que encontrarle una salida como país. La cobertura de salud pública es mala, es lamentable, es pobrísima. Si vos tenés una enfermedad, lo que le llaman hoy una enfermedad catastrófica, un cáncer, una enfermedad de ese tipo, y no tenés muy buenos recursos, es casi imposible que puedas tratarte con la medicina privada. Y si tenés recursos, probablemente te trates y salves la vida, pero en términos financieros se produce la quiebra. O sea, gastás hasta el último peso para poder, y no siempre terminás salvándote la vida o salvando la vida a un ser querido. IPS es el recurso que busca la gente, porque IPS tiene una cobertura del 100%. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Cuando una persona se le diagnostica uno de estos tipos de enfermedades catastróficas, pide lo que le llaman un contrato de favor. ¿Cómo es esto? Un hombre de 60 años le descubren un cáncer y un familiar hace como que le contrata. Se registra, lo emplea como guardia de seguridad, lo inscriben en el IPS y al día siguiente se va a pedir que el IPS le cubra el tratamiento. Desde el punto de vista humano, es absolutamente razonable. O sea, probablemente esa persona, si no recurre al IPS, se va a morir, porque no tiene cómo pagar lo que cuesta el tratamiento y porque el Estado no le da cobertura. Pero el IPS no es el Estado, el IPS es de los asegurados, lo que desde el punto de vista humano es una salida de urgencia para este hombre, es una estafa para el resto de los contribuyentes, los aportantes del IPS. Porque el dinero para financiar la enfermedad de este hombre sale del dinero que están aportando los otros asegurados. Por eso el IPS quiere eliminar estos contratos de favor. Para que tengan una idea, en los últimos 3 años, los contratos de favor le costaron al IPS 30 millones de dólares. Es un dinero nuestro, de los aportantes. ¿Qué hacemos con estos casos? ¿Le decimos a la gente que aparece con una enfermedad de este tipo, lo siento, tenés que morirte? ¿Dejamos que sigan haciendo estas operaciones que de alguna manera supone que nos están estafando a todos, pero le salvan la vida? O empezamos a debatir ahora que estamos en un año electoral, cómo solucionamos el hecho de que el Estado no nos da garantías en materia de cobertura de salud. Ese es el problema de fondo. Seguimos sin tener protección del Estado en una cuestión tan básica como la salud. Como no lo tenemos todavía en materia de educación, como no tenemos todavía en materia de seguridad. Escuchá qué proponen, vas a votar en breve. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, en estos días estalló la polémica sobre
los controles que hacemos de la educación superior de la universidad por el caso concreto de una universidad, UNASUR, a la que le clausuraron varias carreras y quedaron un montón de estudiantes, de jóvenes estudiantes que estaban cursando esas carreras o que ya terminaron y que se encuentran en este momento en una situación de haber sido como estafados. No es solamente una cuestión de plata, son años de su vida que llevan en esta carrera y ahora resulta que el título no les va a servir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo vamos a hablar esta noche y les cuento, están con nosotros. Por un lado lo tengo a Raúl Aguilera, él es presidente de ANEAES. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Luis, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para debatir este tema. ANEAES es... ANEAES significa Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación. Es un órgano gubernamental con autonomía y tiene, digamos, intervención sobre todas las instituciones de educación superior, llámese universidades, institutos superiores e instituciones profesionales del tercer nivel. Correcto. Ustedes lo que hacen es acreditar la calidad del servicio educativo. Sí, tenemos dos acciones concretas. Por un lado, la ley nos obliga a evaluar sistemáticamente el funcionamiento de las instituciones y en virtud a eso, si cumple con los estándares acordados con las propias universidades, se otorga un certificado de calidad que de alguna manera significa que la institución tiene los requisitos de recursos humanos, presupuesto para capacitación, que los egresados están trabajando, que hay suficiente docente capacitado y formado y que hay programas de investigación y extensión. En resumen sería eso, pero esto en términos operativos se lleva a mirar con 170 y más indicadores en la evaluación. Vamos a entrar después en detalle cómo funciona esto. De todos los estudiantes, la gente que invitamos de UNASUR, la única que vino y le agradezco muchísimo es Belén La Guardia. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, Belén, ¿vos estás cursando qué carrera? Diseño gráfico, segundo año. Segundo año. Sí. ¿Estás entre las que de repente descubrió de la noche a la mañana que su carrera quedó clausurada? Sí, de hecho que esto fue totalmente repentino. Nosotros estábamos ya así un poco en duda, ¿verdad? Porque ya había salido de que se iban a clausurar varias carreras en el área de la salud, pero que después se dijo que estaba todo bien, de que sí o sí tenían que irse otra vez a las clases, o sea que todo normal. Y se llegó a la conclusión de que iba a estar intervenida la facultad. Y cuando la facultad es intervenida, entonces no hace falta que se deje ir a clases. Claro, que se suspendan las clases. Y cuando salió que nuestra carrera, o sea, porque nuestra carrera es la que nos interesa, ¿verdad? O sea, estaba clausurada, todos nos quedamos en shock porque era el área de salud lo que estaba siendo intervenido Claro. y no tiene nada que ver salud con diseño gráfico, Claro. ¿verdad? Por más que sea la misma universidad. Y en ningún momento nos pusimos a pensar de que el CONEF pudo hacer algo raro o algo por el estilo, sino que, bueno, la UNASUR, ¿qué pasa acá? Fuimos estafados, nos robaron, hay que Claro. hacer algo, vamos a ir a incendiar todo. O sea, Claro, siempre, obvio. totalmente en modo agresivo, ¿verdad? Claro. Porque nos sentimos mal, nos sentimos estafados, pero hay que pensar con la cabeza fría. La universidad dice que tiene toda la documentación correcta. Dice que ellos presentaron en tiempo. Yo me fui a las reuniones que la rectora estuvo brindando en la facultad, Sí. donde ella estuvo calmándole a todo el mundo. Y fue muy simpático, ¿verdad? La forma en que todo el mundo le agredía. Claro. Y lo que ella dijo es de que ellos presentaron toda la documentación necesaria. Ellos no faltaron a eso. Y de que esta resolución iba a salir el viernes, un viernes, ya no me acuerdo la fecha. Y la resolución que dijo que nuestra carrera fue clausurada salió un martes. O sea, faltaba todavía un cierto tiempo. Ujú. Entonces ahí se armó todo el desastre, ¿verdad? Claro. Porque O sea, ya... le agarró por sorpresa, digamos. Sí, ya la agarró por sorpresa. En ese momento la rectora nos había dicho que nosotros teníamos que calmarnos y que teníamos que esperar porque faltaba que salga la resolución donde diga que de verdad se clausuraban esas carreras y de que de verdad iban a ser intervenidas en el área de salud. Y la gente trató de calmarse, pero muchísimas personas salieron de la facultad, o sea, el tema del traslado. Antes de, digamos, profundizar más en esto y le voy a preguntar enseguida a Raúl cómo se da el proceso del caso UNASUR en particular, que tiene que ver un poco con esta historia bastante
torcida de cómo se fue cambiando la ley sobre cómo se habilitan las universidades y las carreras. Pero en tu caso, hace 2 años que estás siguiendo. Sí, ¿Cuántos días a la semana vos tenés clases? 3 días a la semana. 3 días a la semana. Sí. ¿Cuántas horas por día? 3 horas y media. ¿Y en cuánto tiempo terminás la carrera? En 4 años y medio. Mi carrera al menos. 4 años y medio. Sí. Bueno, eso ya está por debajo de lo que establece la ley que está vigente sobre la cantidad de horas de clase que hay que tener. La ley habla de 2.700 horas y 4 años como mínimo. De hacerse las proyecciones numéricas, esta carrera de diseño gráfico debería terminar en 6 y más años, dependiendo del turno en que vienen los jóvenes. Entonces, si nosotros convocáramos en este momento a un proceso de acreditación a diseño gráfico, no hace falta hacer todo el proceso de acreditación. De antemano, vamos a decir, no va a poder acreditar, porque las horas que están desarrollando en este momento están por debajo de las mínimas establecidas, inclusive en la propia Ley de Educación Superior, penosamente. Claro, vamos a después a profundizar eso del tema de y la diferencia en acreditación, habilitación, bueno, todo esto que ha generado mucha confusión. Pero, Belén, vos me podés decir, ¿cuánto estás pagando vos por la carrera? Yo estoy pagando 350.000 mensualmente. Mensual. Sí. ¿Y en qué horarios tenés? ¿De qué hora a qué hora es esto? Yo tengo turno noche, que empieza a las 6:30 y terminamos a las 9. ¿Vos trabajás? No, pero Ah. estudio otro lado. ¿Ah? Estudio otro lado. ¿Estudias 2 cosas? Sí. ¿Qué más estudias? Publicidad. Ah, ¿en serio? Sí. ¿En dónde estás estudiando? En la UAPA se llama. Ah, Estoy siguiendo así, o sea, 2 simultáneo. carreras en simultáneo. Sí, ¿Quién te paga? ¿Tus padres? sí. Ah, La o sea, mi mamá. Claro, No. tu mamá te paga. Sí, yo le ayudo con las cosas, ¿verdad? Claro, Pero ella pero me ella paga. está de cama porque obviamente vino pagando 350.000 guaraníes mensuales de hace 2 años. Sí, sí, sí. Ese es el punto. No, quería tener un poco los datos para entender un poco la situación de los jóvenes que no tienen por qué conocer toda la cuestión burocrática acá, ¿verdad? Quiero ir ahora rápidamente, Raúl, antes de desmenuzar esto, entender un poco lo que pasó, ¿verdad? Porque fue cambiando la ley y acá inclusive hay un dato que me parece sumamente elocuente. Este es un trabajo que estuvieron haciendo ustedes, o que estuviste haciendo vos en realidad, Raúl. Estuvimos trabajando, sistematizando toda la información, cómo ha ido evolucionando la creación de las universidades. Sí. Nosotros tenemos como 4 grandes grupos de generaciones de creaciones de las universidades. Ajá. La última universidad creada viene del año 2003, que es la Universidad Paraguayo-Alemana, Sí. y desde esa fecha han pasado ya por la agencia y por el CONES también varios proyectos, pero sin los dictámenes favorables en ambas no se instancias. aprobaron. Aún no están en un proceso de ajuste, es decir, que si superan los requisitos administrativos y académicos podríamos tener inclusive más universidades, ya que hoy día el dictamen del Consejo Nacional de Educación Superior, apoyado en el informe de la NEA, es vinculante, es decir, pasaría al Congreso Nacional para su tratamiento respectivo y podríamos tener más universidades y más institutos superiores. O sea, ¿están esperando que sea el Parlamento otra vez el que le autorice la habilitación? Es que la ley determina que el camino, la entrada a todo tipo de expediente... ¿Sigue siendo el Parlamento? No, es el Consejo Nacional de Educación Superior. Ajá. Esa es la mesa de entrada principal. Sí. De ahí se constata la verificación, el cumplimiento de los distintos requisitos que establece la propia ley, y a la agencia le corresponde estudiar la consistencia del proyecto académico. Se hace toda una revisión y con esos informes el Consejo Nacional hace un resumen, una síntesis, y si cumple con todos los requisitos que son sumamente exigentes, por eso a 4 años de la promulgación de la Ley de Educación Superior no tenemos nuevas universidades. No hay ninguna. No hay ninguna todavía, y a esta altura es sumamente difícil porque la ley incorpora nuevos requisitos que son muy difíciles de cumplir. Ya. Entonces, sí o sí, la creación de cualquier universidad o instituto debe pasar por el Congreso Nacional y después del tratamiento parlamentario debe pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Ok. Quiero ir a esto. Fíjense, estos datos son muy interesantes. En 1889 nosotros teníamos una universidad, la Universidad Nacional de Asunción, obviamente, ¿verdad? En 1960, una universidad. Entre 1991 y 1994 se crearon en total
el número más grande acá, ¿verdad? 3, 6, Tenemos 8. 54 en total. Hoy son 54. Hoy son 54 universidades Pero legalmente creadas. el grueso se creó entre 1991 y 1994. Probablemente. El 40% probablemente y más. Este periodo corresponde al periodo en el que estuvo vigente una ley que se llamó la Ley Marcos. No, la vigencia de esa ley viene del año 2006 al 2010. Ah. En ese tiempo, digamos, se simplificaron los procesos de tratamiento para la apertura de universidades y creación de carreras y sedes. O sea, las universidades de por sí tenían toda la prerrogativa legal. Y según estudios preliminares del CONES y del propio Ministerio de Educación, las ofertas actuales, que hasta ahora no sabemos en números exactos porque se sigue depurando lo que se llama el catastro de parte del CONES, probablemente el 40% de toda la oferta venga del periodo 2006 al 2010. Ah, bueno, que es el periodo en el que estuvo esta ley. Esta ley lo que permitía es que el Congreso autorizaba la Directamente. creación de una universidad y el número de carreras que iba a tener esa universidad, ¿o cómo era? Cada universidad podía habilitar su sede y habilitar su carrera sin ningún tipo de contacto con los órganos de control de ese momento. Independientemente que sea una universidad autónoma. Todas las universidades por constitución son autónomas. Claro. Y amparados tal vez en el espíritu, en la ley, en la Constitución Nacional, se promulgó esa ley que, digamos, fue una ley nefasta para la educación superior porque se perdió el control. Hoy día, todo este caos que estamos viendo, nosotros tenemos situaciones de universidades que han declarado tener 92 sedes, que ahora se está depurando en este momento. Hay universidades que declaran tener 40 sedes y multiplicando cada sede por 3 ofertas como mínimo, eso allá va por el cielo, una cantidad exagerada, imposible. Hasta las propias universidades que tienen presupuesto propio, que tienen años de trabajo, nos animan a abrir nuevas sedes por la implicancia administrativa y académica. Entonces, claro, sede no es una sucursal, porque ellos plantearon sede como una suerte de sucursal. Y bueno, y ahí viene otra figura que el presidente del CONES en más de una ocasión ha manifestado a los medios de que se ha desvirtuado un tanto porque los dueños de las universidades han vendido tipo franquicia, claro, a las personas que querían ofertar alguna carrera universitaria. Yo tengo la autorización para la universidad X. Entonces se paga un monto determinado. Claro. Vos me pagás y abrís con mi marca una universidad. Con su marca. Y bueno, eso nos llevó. O sea, podemos decir que el subsistema está dañado, y que tenemos que trabajar por políticas a mediano y largo plazo. O sea, fundamental. Sí. UNASUR se creó en este periodo también. UNASUR se creó en ese periodo. En ese periodo. Sí. Sí, está en ese periodo. Ese periodo va del 2006 al 2010. Al 2010. Sí. Del 2006 al 2010. Vamos a hablar ahora de qué supone esto, ¿verdad? Y cuál es el problema que le ven a UNASUR. Tengo que hacer una breve pausa. Ya volvemos. Bueno, yo me voy a corregir, y esto es muy importante, porque acá está la madre del problema. Esta ley que permitió que el Congreso autorizara la habilitación de estas facultades y que éstas decidieran cuántas carreras iban a tener y sucursales, que es una figura que tampoco existe en los países serios, ¿verdad? No hay una sucursal de la universidad, son nuevas universidades. O sea, vos tenés, qué sé yo, la ciudad de Yale o la Universidad de Yale, y si va a haber otra, es otra universidad de Yale, con todos los elementos que tiene la universidad, no es una oficinita con 4 o 5 profesores. Pero atiendan esto, hay 54 universidades. 8 del sector gubernamental y 46 del sector 46 privado. Sí. Entre el 2006 y el 2010, que fue el periodo que estuvo vigente esta ley, se crearon 28 universidades. O sea, más de la mitad prácticamente, o sea, la mitad se creó en ese periodo. Acá se crea UNASUR. UNASUR, entonces, en términos estrictamente legales, se crea bajo esta ley y puede abrir la cantidad de carreras y sucursales
que establece supongo yo debe haber un documento, cuando se le habilitó, etcétera. En realidad que las universidades, con la autorización de la máxima instancia institucional, lo podían hacer, que es el Consejo Directivo, dependiendo del sistema de gobierno universitario. Pero las universidades de por sí creaban sus carreras, podían crear. Tal es el caso que lo que el CONES detectó, según conversaciones con el señor presidente, es que muchas de las carreras declaradas en el catastro hoy día no tienen operatividad. O sea, se crearon y son las carreras que son las primeras en ser clausuradas. Pero en el caso de UNASUR entiendo que también afectó a otras carreras que están en este momento en implementación. Ahora, ¿qué es lo que está en discusión con relación a estas carreras, Raúl? Porque entiendo yo que la gente de UNASUR dice, no, es legal porque nosotros aparecemos cuando estaba vigente esta ley y no la que está vigente ahora. Pero en realidad ellos crearon estas carreras cuando ya esta ley había caducado. No, la mayoría de las carreras de UNASUR y de otras universidades se crearon en ese periodo de tiempo. O sea, legalmente tenían esa prerrogativa. Pero ¿qué pasó? En el año 2013 se promulga la Ley de Educación Superior, la Ley 4599, y posteriormente el CONES reglamenta esta ley. Una nueva reglamentación que es la resolución 166, que obliga a todas las entidades a declarar su matrícula, su proyecto académico para darle como una nueva habilitación. Porque no se tenía datos precisos. En la educación superior sufrimos bastante y quedamos muy mal a nivel internacional, ya que en la mayoría de las estadísticas estamos en líneas de punto. Entonces, estas carreras tuvieron su creación. Entiendo, porque no puedo hablar del proceso que tuvo el CONES, pero sí puedo hablar del proceso de acreditación de UNASUR. Entiendo de que ellos ahora, el día de hoy, han presentado un pedido de reconsideración con todos los documentos complementarios que está a consideración del Consejo Nacional de Educación Superior. O sea, existe la posibilidad de que si ellos presentan todos los informes, se rehabiliten las carreras. Claro, eso queda a cargo del Consejo. Sí. Ahora, el problema, o sea, tu carrera se puede rehabilitar. Ahora, hay un problema que aparece como insalvable, que es el tema ya de la carga horaria, el proyecto académico, la implementación del proyecto. Es lo que ustedes hacen, que es la acreditación. La acreditación quiere decir que ustedes le van a dar el sello de calidad y van a decir, esta carrera garantiza que el que termine la carrera efectivamente tiene los conocimientos necesarios para poder ejercer tal o cual cosa. Que tiene la infraestructura, que tiene el componente humano, que los empleadores están satisfechos con el trabajo de los egresados, de que hay fondos para la investigación, de que los profesores cuentan con la idoneidad y la capacitación. Nosotros eso es lo que certificamos y de alguna manera otorgamos esa garantía a la sociedad para que los estudiantes puedan inscribirse en estas instituciones, que hoy día son solamente 115 carreras en toda la República del Paraguay, de un mundo de ofertas que en este momento se está trabajando por la depuración de estas listas. ¿Solamente 115 carreras? Solamente 115 carreras, y la gente puede entrar en nuestra página www.aneades.gov.py y puede encontrar ahí el nombre de la institución, la sede, porque la acreditación es por carrera y por sede. O sea, si la Católica o UNASUR acredita aquí en Asunción, esa acreditación sirve solamente para Asunción. Claro. Para la sede Quindú, para la sede San Lorenzo, otra vez hay que tiene que iniciar un nuevo proceso de evaluación y acreditación. De hecho, que el día de hoy, a las 11, cuando se hizo la entrega de los documentos y el pedido de revisión otra vez de todo eso, también la UNASUR solicitó un nuevo plan para que se pueda volver, o sea, que se pueda arreglar el tema ajustar el tema de la carga horaria. O sea, ellos son conscientes de que pueden tener también falencias y están abiertos a de que todo el mundo, o sea, no todo el mundo, sino que las entidades correspondientes le den alguna solución. Claro. Ahora, ¿vos estarías dispuesta, por ejemplo, fíjate que acá te cambiaron las reglas de juego? O sea, te dijeron, mira, si vos venís 3 veces a la semana con 3 horas, en 4 años tenés el título. Así te dijeron. ¿Verdad? Y pagás esta cuota y está todo bien. Son las reglas que te dijeron, vos dijiste, acepto, me parece bien. No tenés por qué saber que esto está dentro o fuera del marco de la ley, etcétera, ¿verdad? Ahora te van a decir, mira,
si seguimos este ritmo, vos me dijiste son 6 años. No, son 4, sí, a este ritmo es 6 A este años. ritmo para son 6 completar años. 2.700 horas Que es lo reloj, mínimo exigido. que es lo mínimo exigido. ¿Qué harías vos si te dicen ahora, sabes que no vas a terminar la carrera en 4 años, la vas a terminar en 6 con este ritmo? Y voy a tratar de llegar a algún acuerdo porque ellos me dijeron a mí y me dieron la seguridad de que ellos van a solicitar un plan para el tema de la carga horaria. Sí. Porque ellos tienen toda la infraestructura y todos los docentes para que tengamos clase de lunes a sábado también. O sea, eso no Claro. es problema. O sea, vos no tendrías problema que te diga, bueno, ok, no va a ser ya lunes, miércoles y viernes, va a ser Yo no de tengo lunes problema a que me viernes. digan eso. Ahora, si me dicen, va a terminar de acá a 10 años, ahí sí. Ah, claro. O sea, no, o sea, tampoco por mi comodidad no me voy a estar ahí toda mi vida a esperar a recibirme, o sea, no. Claro. Lo que van a tener que hacer es esto. ¿Cómo Sí. es eso? A ver. Bueno, nosotros tenemos unas cargas mínimas Sí. para 20 carreras. En caso de ingeniería agronómica, 3.300 horas. Para arquitectura, 3.800 horas. Para derecho, 2.700 horas. Para enfermería, 3.500 horas. Para ingeniería, con todas las combinaciones civil, electromecánica, 3.600 horas. Medicina, 5.500 horas. Casi duplica. Tenemos después odontología, 5.500 horas. Veterinaria, 4.000. Tenemos ciencias de la educación, 3.200 horas. Kinesiología, 4.000 horas. ¿Dónde pueden, un estudiante, acá Sí. estoy viendo justamente este tema de las cargas horarias, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer un estudiante para revisar esto? Porque se va a dar cuenta, ¿verdad? Si te dicen, te puedo ir 3 veces a la semana con 3 horas por día y después vos revisar, necesito tantas miles de horas cátedra. Bueno, dar clase, que no voy a terminar en 10 años, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer un estudiante para saber esto? Muy fácil, ingresa en nuestra página o realiza una consulta en el espacio a usuarios y esta misma lámina, esta misma diapositiva, le Ajá. enviamos al estudiante para que coteje. Solamente el Consejo Directivo de la ANEA ha determinado la carga horaria para las primeras 20 carreras. Por ejemplo, periodismo. No tiene ninguna. No tiene ninguna, porque la agencia aún no ha convocado. La prioridad es carreras del área de la salud, que nos siguen quedando 10 en este momento por construir criterios de calidad, porque nosotros no evaluamos la carrera, sino acordamos una matriz, unos acuerdos mínimos con las universidades. Queda psicología, fonoaudiología, no existen en este momento carreras acreditadas. Por eso quiero dar la tranquilidad a través de este programa también a muchos jóvenes que están preocupados y realizan esta consulta frecuente y reiterativamente. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene? Por ejemplo, ella termina su carrera, pero no está acreditada su carrera y tiene un título. ¿En qué le afecta? Le afecta en el sentido... No, ¿No? Tu carrera está habilitada, tu título el ministerio te registra sin ningún problema. Vos querés ejercer en el sector privado, no hay ningún problema, podés ejercer en el sector privado. Ahora, querés meter en el campo, incorporarte en el campo de la salud, entonces ahí vas a someterte a un tipo de concurso. O sea, vos como diseñadora gráfica, es muy probable que si no venís de una carrera acreditada, tu título en el esquema de concursos tenga un valor inferior. Esto mismo está pasando en el concurso del Consejo de la Magistratura, que dicho sea de paso, es el único órgano gubernamental que ha ajustado su reglamento de concurso hasta la fecha a estas exigencias de la Ley de Educación Superior. Un abogado que viene de una carrera acreditada tiene un puntaje diferente. Ojo, que la agencia recién tiene carreras acreditadas del 2009. ¿Y qué pasa con los que egresaron 2008, 2000? No. Claro. La ley no tiene ningún efecto retroactivo. Ah, Se le es permite a partir de esa- a partir de la convocatoria y de las primeras carreras acreditadas. Haciendo un resumen para ver si entendí. A ver. En mi facultad, UNASUR, mi carrera, ¿está o no habilitada por la ANEAES? Ahora, no es la ANEAE, es CONES el que habilita. El CONE es el que habilita. Sí, el CONES ahora de hecho clausuró, ahora está inhabilitada tu carrera. Ujú, Se está supone que va a clausurada. revisar CONES, pero Sí. está clausurada. Va a revisar, ellos van a presentar, dicen, unos papeles, unos documentos, eventualmente puede que CONES rehabilite tu carrera. Lo que nosotros estamos hablando acá no es de la habilitación, sino la acreditación del título. A mí me explicaron por el tema de la acreditación que depende mucho de las promociones que salen de la facultad.
Y me dijeron de que no hay, luego, diseño gráfico no está acreditado en el país. No está. Es correcto. Entonces, o sea, Que hoy no importa. y sí, ¿verdad? O sea, por lo menos tienen que esperar a que, o sea, ese fue el tema. Como que no está acreditado y yo no entiendo por qué van a clausurar si es que ya No, está es que no son, habilitado. son dos cosas distintas. Esto no tiene que ver con la acreditación, es otra cosa. Esto tiene que ver con la habilitación. Por un lado vos tenés que se habilita o no la carrera, eso lo hace el CONES. Ellos son otra institución que lo que hacen es la certificación. ¿Para qué hace falta la certificación? Y acá tengo la ley que dice, la acreditación de las carreras es un requisito indispensable para acceder a fondos públicos y becas del Estado. Lo que vos no vas a poder conseguir, por ejemplo, ahora son becas del Estado. O sea que está becas Carlos Antonio López, no vas a poder, por ejemplo, acceder. Una licitación a futuro. O sea, la DNSP debería modificar la ley 2051 y sus regulaciones para dar cumplimiento a esta ley, para algunos procesos de contrataciones de consultoría. Entonces se tendría que incorporar no solamente la DNSP, sino el propio Ministerio de Salud Pública. Claro. El Ministerio de Educación ya está trabajando por ajustar su reglamento para que los licenciados en Ciencias de la Educación tengan, que vengan de una carrera que tenga un puntaje. O sea, esto debería hacer la Cancillería, el Poder Judicial, Claro. el Congreso Nacional. Acceder a concursos, Sí. licitaciones y prestaciones de servicio al Estado. O sea, tampoco puede ser funcionario Sí. público. Podés estar en el sector privado, pero una vez que te presentes para algún Cargo público, o venta de servicios como diseñador gráfico, ahí no. si hubiese una reglamentación, vas a tener alguna restricción al respecto, de acuerdo al artículo 82 de esta ley. Por eso, la acreditación es un complemento a la acreditación, a la habilitación. Ahora, ¿qué pasa si Belén, porque en realidad no es su culpa, ¿verdad? Sí. La carrera no está luego certificada en este momento, ¿verdad? Ella termina la carrera, tiene un título y después se hace la certificación de las carreras. ¿Cómo ella puede regularizar su situación? No existe mecanismo de regularización, No hay. pero la ley no tiene un efecto retroactivo. O sea, no debería aplicarse en términos amplios Claro, lo y que pasa es que estrictos. la ley esta ya está vigente, pero todavía no fue certificada Claro, la carrera. claro, no tiene la culpa ella, ni nosotros, ni vos, que venís de carreras universitarias. Claro. Y yo soy pedagogo egresado de una No está universidad. certificado tu No, título. no. Como expresidente, mi título tendría que valer un punto menos si algún día, cuando salga de la agencia, en 3 años, ¿verdad?, que es mi tiempo límite, tengo que aceptar esta realidad que la ley impone. Qué quilombo armado, ¿verdad, Belén? Yo me imagino la confusión, que tengo que hacer el corte. Vamos a intentar explicar mejor esto, la diferencia entre lo que hace el CONES, porque hay mucha confusión ahí, lo que hace el CONES habilitando las carreras y lo que hace ANEAES, que certifica, que es un certificado de calidad. ¿Y cuánto puede llevar este proceso? Porque todavía no pasaron luego O sea, vos estás fuera de peligro en este momento. Fuera legalmente. Sí. Ahora mismo fuera. está fuera en realidad, Sí. ¿verdad? Pero bueno, yo supongo que van a corregir de alguna manera, alguna salida le van a buscar al problema. ¿Tienen que? Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Por Antigua trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad, certificada por Ookla, líder mundial en el testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo podés subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, quiero un poco explicar ahora el tema de, CONES, Consejo Nacional de Educación Superior. Sí. Correcto. CONES habilita carreras, universidades y carreras. Carreras, sedes. Sedes también. Debería definir nomenclatura de títulos. Ajá. Tiene prerrogativas de clausurar, intervenir a las instituciones de educación superior, inclusive definir los componentes básicos del currículum sin entrar a pisar la autonomía universitaria. Okay. Pero ¿cuáles son las competencias para ciertas carreras hoy día que se exigen y que están dentro de los tratados del Mercosur educativo? Entonces, necesariamente tenemos que adecuarnos en 7 titulaciones al menos hoy día.
Cuando hablamos del tema del título, es que una universidad no puede dar un título, por decir, de licenciado, o mejor, de doctor, cuando el título en realidad es de licenciatura, no de doctorado. En Pues realidad... en términos muy burdos. No, pero está bien esa, porque anteriormente los títulos de grados tenían la denominación doctor. Hoy día con esta ley no. O sea que el médico, cuando concluye su carrera, es médico, no es doctor. No es doctor. No, doctor. El médico veterinario es lo mismo. El abogado es abogado. El odontólogo es odontólogo, pero no es doctor de odontología. Anteriormente se podía hacer eso, pero con esta nueva ley se empieza a clasificar los niveles académicos. Entonces tenemos pregrado, que son las tecnicaturas en general, que son muchas instituciones que ofrecen este tipo de servicios, y los profesorados que ofrecen los institutos de formación. Después están los grados. Los grados son medicina, odontología, ¿verdad? Todas las licenciaturas en general, ingeniería comercial inclusive, y bueno, son grados. Después tenemos los posgrados. Los posgrados son tres niveles en este momento. Especialización, como mínimo 360 horas. La maestría, que también el CONES ya reguló hoy día, y el doctorado. Anteriormente, para hacer un doctorado era simplemente terminar grado. Hoy día no. Hay un trayecto académico, tenés que tener primero tu título de médico, por decirlo así, hacer una maestría para llegar finalmente al título de doctor. Esa es la ruta que establece la ley y que se está cumpliendo en este momento en todas las instituciones de educación superior. O sea, no se puede emitir un título de doctor si es a nivel de grado. Si alguien lo está haciendo, es un gran error. Es una estafa. Es una estafa. Es una estafa, porque el título no sirve en realidad. Sí. Aclaro que le invitamos a la gente del CONES, pero bueno, están primero los del directorio, que están todos reunidos, supongo que están recibiendo. A las 11 me dijiste que entregaron hoy los de la UNASUR el pedido de revisión. Exactamente. De la medida. Entregaron todos los documentos y se fueron, hicieron así caravana yéndose al CONES. Ya, entonces supongo que estarán revisando ellos todavía eso. ANEA es un paso posterior. Que es... Un paso posterior, y Belén decía que se evalúa a los egresados. Sí, es cierto, porque para que la agencia pueda visitar la institución, primero se abre una convocatoria. ¿Quiénes pueden presentarse a esa convocatoria? Aquellas carreras que ya tengan una promoción de egresados. No antes. No antes. Aquellas carreras que tengan la habilitación, sea del tiempo que sea, ¿verdad? Porque tenemos carreras que tienen, no sé, alguien habrá habilitado a las primeras carreras de la UNA hace 100 años atrás. O sea, tenemos varias normas jurídicas, ¿verdad? Y finalmente, en el caso de las universidades públicas, hoy día el Estado cubre el costo de todo el operativo de la evaluación. Las universidades privadas hoy día abonan ese arancel, que es motivo de fricción y de choque, porque el monto, según algunos, ¿verdad? El monto es elevado. El monto es de 35 millones por carrera. Por carrera. Por carrera, que se desglosa principalmente para el pago de los honorarios profesionales de los pares evaluadores que son extranjeros. Que son extranjeros totalmente si hay conflicto de intereses. Por ejemplo, veterinaria de la UNA, por decirlo así. Sí. Todos nuestros pares evaluadores son de la UNA. Entonces no pueden ellos ir a evaluar la carrera en la misma casa donde egresaron. Entonces estamos obligados. Y ahí es el problema en donde los costos hoy día trepan ya más de 45 millones. El Estado de alguna manera subvenciona y cubre esta diferencia para que se pueda realizar las evaluaciones. Entiendo. Estaba mirando, estas son las carreras que ya fueron acreditadas. Y por ejemplo, medicina son 8. Son 8. Son 8. Pero hay muchas más carreras de medicina en el país. Bueno, y necesitamos que el CONES, ¿verdad? Y también el Ministerio actualice su página mifuturo.com para que podamos realizar la resta, porque en este momento nosotros nos vimos obligados a solicitar bajo declaración jurada a todas las universidades que nos digan cuántos títulos, los títulos y las carreras que ya tienen egresados hoy día, que nos va a permitir a responder a tu pregunta. En este momento la agencia no dispone, porque puede ser una opción de la universidad no someterse al proceso. O sea, no conoce dónde queda la ANEA. O sea, nosotros podríamos en este momento... Bueno, pero ese título sí que no le sirve. Ese título... Si no está certificado. No, ese título, si tiene la habilitación, probablemente en algunos casos tenga inclusive el registro del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que no tiene es la acreditación. Y ahí va otro problema.
que los procesos de acreditación son, digamos, etapas no tan cortas. O sea, en tiempo estamos calculando 1 año, 8 meses, e inclusive en algunos casos se extiende hasta 2 años. Si una carrera no acredita, medicina, no acredita este año, ellos no pueden inscribirse hasta los 1 año. Y eso significa que ya se te va toda la promoción, van a recibir la gente del 2017 su título sin acreditación. Pero como el proceso dura 1 año y medio, es muy probable que la universidad inclusive tenga hasta 3 promociones de egresados sin acreditación correspondiente. Son fallas de la ley y del mecanismo que tenemos que ver Solo que en donde medicina, medicina y en todas las carreras del área de la salud tendríamos que acortar esos tiempos y estamos en un proceso de conversación porque la agencia tiene muy buena relación con el CONES y muy buena relación con el Ministerio de Educación y Cultura. Ya. Belén, muchos de los que están en la carrera de salud son los que están con más problemas en la UNASUR, ¿verdad? Sí, ¿Tú son tenés los... amigos que están en el área de salud? No, no tengo ninguno, pero tengo conocidos y mi mamá también estaba siguiendo psicología y dejó nomás por algunos inconvenientes que no tienen nada que ver con la facultad ni nada, pero ellos son los más afectados del área de salud. O sea, ellos están desesperados en este Ellos momento. son los que están haciendo más ruido. ¿Ellos tienen una cuota más cara, seguro, o no? La verdad que yo desconozco, yo no me interioricé demasiado en el costo de cada carrera, que son varias, y o sea, yo mi carrera nomás, y vengo en representación de mi carrera. Claro, venía en representación tuya. Está Sí, bien, importante, también. ¿verdad? Sí. No, le dijeron, ahora, celebro lo de Belén porque le dijeron, hay un espacio, ¿querés venir? Y ella dijo, sí, yo me voy a defender mi Está situación. estudiando periodismo, está estudiando diseño gráfico, entonces quiere potenciar su figura, Claro. publicidad. ¿Cuál es la figura? Es publicidad. Publicidad ¿Por y qué lo marketing. decía así como que el periodismo fuera terrible? No, no me quiero ni acercar. Lo que pasa es que estoy estudiando redacción creativa, entonces más publicidad. ¿verdad? Ya. Genial. Bueno, para esas cosas hay que reconocer que lo que menos interesa es si está o no certificado tu título, ¿verdad? Si sos creativa, vas a entrar de fino. Y en este caso, cuando acá dice medicina, ¿habla de todas las carreras de salud o no? ¿O es solo medicina propiamente? Solo medicina, la carrera de medicina. En este momento son Salud 8. no veo yo, ¿eh? No, dentro de salud queda medicina o odontología. Son 20, según el catálogo de profesiones del Ministerio de Salud Pública, estimativamente son 20 titulaciones de grado. Si yo soy estudiante, ¿cómo sé, dónde encuentro qué carreras están Está acreditada. certificadas? Acreditadas, perdón. El estudiante hoy día puede visitar nuestra página, puede entrar en www.aneaes.govcorta.py y ahí puede acceder, no solamente Luis, a las carreras acreditadas, sino puede acceder también a las carreras no acreditadas. Y puede acceder a las carreras postergadas, que significa que tienen altas posibilidades de conseguir la acreditación porque la evaluación arrojó recomendaciones muy fáciles de cumplir en un corto tiempo, pero hay que cumplir. Y también nosotros, un poco inspirados en el proceso de acceso a la información pública, hasta nos animamos a publicar la lista de las carreras que vamos a evaluar. Porque ¿qué pasa con los jóvenes? En algunas universidades asisten y le dicen, nuestra carrera está en proceso. Esa información hasta el año pasado era una información reservada, bajo 7 llaves. Y bueno, hoy día esa información es pública en el marco de la política de que transparencia y acceso total. O sea, vos podés entrar y saber si tu carrera está, si fue rechazada, de hecho, no habilitada, no acreditada. Y postergada. Es más, este año tenemos que, siempre y cuando consigamos los recursos, porque también como parte del aparato gubernamental, del sistema público, siempre es difícil conseguir los recursos y estamos siempre atrasados en ese aspecto. Entonces, los jóvenes pueden ver las carreras que nosotros proyectamos evaluar este año. Son 141 carreras. Hay un crecimiento del 27% en relación al año anterior. Y de la cantidad de carreras evaluadas. Sí, de carreras evaluadas. O sea, la tendencia es hacia el crecimiento de las carreras. No sé si eso es por presión de la ley o por mayor conciencia de las autoridades. Bueno, eso hay que investigar un tanto, pero más gente se acerca a consultar. A pedir. Por ejemplo, hoy el reporte en estos días de conflictos, después del tema UNASUR,
llegamos nosotros a 22.000 consultas diarias. Ahora quiere saber la gente, claro. Quiere saber. No, O sea, está bien, me en la parece medida muy que bien. discutamos este tema, estamos también ayudando Claro. y por Alguna eso cuestión positiva tenía que valoro tener. yo el espacio, ¿verdad? Y nunca rechazo la invitación, por más que hablemos de cosas que a veces, No siempre son gratas, ¿verdad? Belén, especialmente en tu programa. Belén, quiero aterrizar un poco en lo que es la realidad de la gente joven que va a buscar una carrera. Vos terminaste el colegio hace 2 años. Sí, 2015. ¿Por qué esta carrera? ¿Cómo te decidiste? En segundo año me dieron un trabajo que era crear una página web para mi colegio, era un trabajo práctico y era tipo una competencia entre los compañeros. Y el hecho de darme cuenta de crear algo y de que yo puedo darle el colorcito que yo quiero me gustó muchísimo. Entonces dije, bueno, me gusta diseño gráfico. Aparte que me va muy bien en el dibujo, entonces tenía relación, entonces bueno, diseño gráfico. En el segundo año ya del colegio. Y cuando terminé el colegio, yo ya empecé a llamar a las facultades porque yo no quería dejar pasar cierto tiempo, ¿verdad? Y todas las facultades eran increíblemente caras, increíblemente O sea, caras. esto es muy importante. Elegiste una sur por el precio. Elegí una sur por el precio porque me queda también cerca. El tema es de que yo tenía solamente mi pasantía, ¿verdad? Y yo soy técnico en informática. Y en Paraguay dicen que hay mucho trabajo, pero siempre te ofrecen un sueldo base. ¿Y cuánto es el sueldo base? El sueldo base es 800.000. Y si vos te querés ir a una universidad que, wow, prestigio, ¿verdad? Columbia, la Católica, la cuota es 960.000 o 980, que ni siquiera alcanza, o sea, todo tu sueldo te va a tirar ahí, ¿entendés? Y ahí no entra pasaje, no entra comida, no entra materiales, nada no entra. ¿Y la nacional por qué no intentaste? La verdad porque no me gustaba la nacional. O sea, en el sentido de que todo el mundo decía, ay, la UNA, ay, los la UNA son nada si no sos la UNA. Entonces decidí por irme por la UNASUR. Sinceramente por eso, o sea, por una cosa de... O sea, porque te dio rabia. Sí, sí, Por una cuestión emocional. exactamente. O Ah. sea, no es porque no tenga capacidad ni nada, sino que no quise nada más. Ajá. Bueno, importante esto, el precio, ¿verdad? O sea, saber qué toman los jóvenes como elemento para tomar la decisión de dónde van a ir a estudiar. Claro. Tengo que hacer la pausa y vamos a entrar un poco en la última parte a hablar de eso, ¿verdad? Creo que el Estado ha fallado mucho en los últimos años. Creo que hoy hay información disponible, pero no tenían información. No sabían, ¿verdad? No sabían cuáles estaban habilitadas, en qué condiciones estaban las universidades. No hay tampoco como decían antes de los bancos, un caula, ¿verdad? Que te pusiera un ranking. Esta es la mejor, esta es mala, esta es... Porque por ahí lo barato... Es que eso Sale es caro. lo que dijo el director. Eso, el tema de la información, de que está habilitada, acreditada, de que todo esto es totalmente... Ahora nomás salió. Si la gente se va ahí, se va a las facultades por prestigio o por plata o porque le queda mejor, o por el tema del horario. O sea, nada más por eso. El tema de la acreditación y tal salió ahora nomás y todo el mundo está desesperado por eso. Claro, nadie sabía. No, nadie sabía. Bueno, vamos a hablar enseguida de eso. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? ¿Me quedan 6 minutos? Bueno, parece un partido de fútbol. Eso. Quedan 6 minutos. Tiempo de descuento. ¿Qué le decía a los jóvenes que están viendo ahora? Porque mirá que esto es un drama, el tema de la falta de información. Yo conozco un montón de chicos que me decían, por ejemplo, si yo quiero atender la cuestión, ¿verdad? Es más o menos así. Me dice, ¿qué puedo seguir? Yo quiero estar en la tele. Y digo, no sé, ¿quieres estar en la tele para hacer qué? No tienen idea de qué cosas se hacen, qué carreras hay, qué tiene salida laboral, que también es muy importante. Claro. ¿Vos sabés qué salida laboral tiene lo tuyo? La verdad es que pensaba hacer una empresa yo, ¿verdad? Cuando me Crear tu recibí. propia empresa. Sí, sí, exactamente. Oh, está bien, está bien. Felicidades. Está bien. Comenzó alguna gente como Bielsa, su colillo, eso. Sí. Es una empresita y están así. Pero yo le diría, Luis, a los jóvenes, probablemente la agencia sea una de las pocas entidades gubernamentales que ha dado más paso en publicar los datos de los procesos. O sea, con mucha resistencia, inclusive resistencia de las propias universidades. Lógico. Hoy día nosotros no tenemos absolutamente nada en los escritorios. Está totalmente alojado en plataformas y socializamos a través de las redes sociales. Entonces que los jóvenes hoy día, que todos tienen
este tipo de dispositivos, que pueden entrar en nuestra página, que nos hagan la consulta sobre las carreras, sobre la orientación, que entren en la página mifuturo.go.py, en donde van a tener los datos iniciales de las carreras habilitadas y con esta información dar los primeros pasos, no arriesgarse y en todo caso exigir a las instituciones a que les pueda demostrar tangiblemente de que existe una autorización para su funcionamiento o que le demuestre que hay un compromiso con las unidades para evaluar las carreras. Claro. Hasta este momento rige solamente para 20 titulaciones y la priorización de la agencia va a apuntar a todas las carreras del área de la salud en una primera etapa. Segundo, educación, y posteriormente vamos a completar las empresariales y otras que están pendientes. Estoy mirando, por ejemplo, acá una carrera que siguen un montón de jóvenes, nutrición. Sí. Una sola carrera está acreditada. Sí. Una sola. Sí. ¿Esta es la nacional? No, la nacional no pudo acreditar, entiendo. No pudo acreditar la nacional. Esta recuerdo, es una privada. no recuerdo muy bien que nos venga una demanda después contra Esta es una privada. creo que es una entidad privada, pero es muy fácil de constatar. Hay que entrar en la página. Otra carrera bastante común, obstetricia. Sí, una sola está una sola. acreditada. En odontología hay 11. Sí. En kinesiología y fisioterapia también hay un montón. Porque también buscan aquello que parece que es más cortito, ¿verdad? Tiene que terminar rápido, no hay que estudiar tanto. Un verso típico de mi época es, sí me gusta porque es leído. Bueno, en fin. Una sola de kinesiología y fisioterapia. Una sola de economía. Sí, hasta este momento. Pero tenemos como 8 en procesos de evaluación en este momento de carreras empresariales. Ajá. Es decir que esta estadística todos los lunes cambia, porque todos los lunes el Consejo Directivo Se trata reúne. y estudia y va ampliando esta lista. Hasta este momento son 115 carreras acreditadas. Falta adicionar una carrera más de una universidad que primero queremos comunicarle que está acreditada, que Bueno. tratamos ayer, y entonces esta lista a partir de mañana seguramente va a ser 116 carreras. Y después de esto que es muy importante la cantidad de horas, la carga horaria mínima. Por ejemplo, Medicina. Odontología tiene 5.000 igual que medicina, igual. 5.500 horas. Sí. 5.500 horas de vuelo. Contaduría pública, 2.800, igual, o sea, no existe eso de que venís solamente los sábados. No, imposible, o sea, imposible conseguir la habilitación de nuevas carreras con menos de estas cargas horarias y menos de 2.700 horas. Imposible conseguir la acreditación si no cumplen con la carga horaria. O sea, nosotros le invitamos a las instituciones a ponerse las pilas y realizar una transformación de su proyecto académico, su proyecto educativo, de tal manera que apuesten por la calidad y reajusten ahora antes de que lleguen las visitas y esto formalmente en una evaluación sí o sí se constata. Belén, ¿qué le decís vos digamos, a la gente responsable desde el Estado de corregir y de revisar esto? Que espero que por favor se solucione todo esto, ¿verdad? Y que nos den una pronta solución que esté acorde a nuestro bolsillo y a nuestro horario, a nuestros tiempos. Y a los tiempos. Sí. O sea, de todas formas, vos sabés que el tema de la universidad, nosotros nos acostumbramos, yo sé porque yo estuve en la Facultad de Filosofía y en una escuelita picaré, o sea, eso no tiene rigor académico, que se enojen todos los de filosofía si quieren, pero no tiene rigor académico. Nos hacemos en el oficio, te haces acá, digamos, laburando, esa es la verdad. Pero nos acostumbramos a que la facultad sea una cuestión acomodaticia, ¿verdad? Veamos cuál es el espacio, el tiempo, y en realidad el rigor académico es algo que vamos a tener que asimilarlo, no es fácil. Claro, o sea, yo ya dije, ¿verdad? De que no tengo, o sea, yo creo que nadie tiene ningún problema de ir de lunes a viernes a la facultad, sino que esos dijeron en la facultad de que no había ningún problema y que ellos estaban abiertos a un plan. Pero que no le suban el precio. No sé si van a subir el precio. Imposible no subir los precios. Ese es el punto, claro. Imposible. Sale barato porque obviamente Sí. tienen menos profesores porque hay menos carga horaria. Claro. Pero yo confío en la facultad, sinceramente, confío en de que ellos, o sea, sé que son bastante organizados y que siempre están así al pendiente del alumnado. No es que van a hacer algo para sacar plata de ellos, sino que es siempre para nosotros. O sea, estoy consciente de eso. Belén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Querés agregar algo? Agradecerte y
solicitarte que nos invites a otros espacios para seguir difundiendo cuál es el efecto de la acreditación, la importancia del trabajo que realizamos para aportar nuestro grano de arena en lo que es una correcta implementación de la política de aseguramiento de calidad. Nos falta mucho por hacer Sí. y pedimos apoyo a las 3 instituciones, el CONES, al Ministerio de Educación y Cultura, especialmente al Viceministerio y a la ANEADES, con mayor presupuesto, mayor recursos humanos calificados, de tal manera que podamos dar, en vez de un paso, podamos dar 3 o 4 en un corto tiempo. Bueno, yo voy cerrando esto. Una cuestión final, y esto a los propietarios de las universidades privadas. Hicieron un vagón de plata durante muchísimo tiempo. Se aprovecharon de una legislación absolutamente absurda generada por el propietario de una universidad que se forró hasta la 5ª generación con eso. Y hoy hay que empezar a corregir esto. Y no pueden hacer que sean los jóvenes los que paguen. Señores, ustedes tienen que devolverle a la sociedad parte de la fortuna que hicieron con un negocio que casi fue mal habido. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.